Muy buenos días, que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en esta mañana. Gracias al dador de la vida, porque la bendición de Dios siempre se ve desde el momento que el ser humano despierta y comienza ese uso de razón de estar con vida. Desde que el ser humano abre sus párpados, desde que el ser humano ya tiene conciencia una vez más de que está despierto, el ser humano se da cuenta de la gracia divina, se da cuenta de la gracia del dador de la vida, se da cuenta de que está con vida. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, en este día, en esta mañana, que nos ha permitido una vez más haber despertado, haber estado consciente de la vida en este cuerpo, en este planeta, en este mundo. Que sea su amor, que sea su gracia, así como nos permitió despertar, así como nos permitió descubrir que estamos con vida. Que sea siempre su amor y su gracia la que nos permita poder nosotros, cada individuo, estar conscientes de que nuestra alma no solo está con vida, sino que está en la eternidad con el dador de la vida. Que nuestra alma, que es lo que verdaderamente es el ser humano, alma viviente, que sea el dador de la vida, en que en cada segundo, en que en cada momento de nuestro ser en este planeta Tierra, podamos disfrutar de lo que tenemos, podamos disfrutar y estar conscientes de que a través de nuestra alma estamos en la gracia del dador de la vida, que a través de nuestra alma estamos conscientes de que venimos de la eternidad y a través de nuestra alma estamos conscientes que vamos a la eternidad. Ese es el regalo más grande que Dios le pudo haber dado a un ser viviente. El acto de la conciencia a través de su alma. Porque todos los individuos, todos los seres humanos en este planeta Tierra que viven a través de su materia, a través de su cuerpo, a través de su espíritu, lo que anhelan y hacen en este mundo es lo que comúnmente se conoce: nacer, crecer, reproducirse, dejar muchas veces un legado para las nuevas generaciones. Y ese es el diario vivir por todo este acontecimiento de la historia del mundo. Ese es el diario vivir de la política, ese es el diario vivir de la sociedad y de lo que controla todo eso, la religión. Nacen, crecen, se reproducen, luego desaparecen de este mundo por cuanto no han estado conscientes de lo que verdaderamente es el ser humano. Porque si el ser humano estuviera consciente de su alma, estuviera consciente de que ha venido de la eternidad y va para la eternidad, el ser humano se comportara como se comportaron los profetas de la Biblia, se comportaran como se comportaron los apóstoles de la Biblia, se comportara el ser humano como todos esos hombres y mujeres que por más de 2000 años demostraron qué es vivir con el alma en este planeta Tierra. Hombres y mujeres que cuando descubrieron que estaban con vida a través de su alma, descubrieron que habían venido con una misión a este planeta Tierra, porque nuestro paso por este planeta Tierra a través de esta materia y a través de este espíritu que tenemos es para demostrarle a la humanidad que es ser un hijo de Dios, para demostrarle a los vivientes que es tener alma, pero por sobre todas las cosas, para demostrarle a los seres humanos en este mundo que pueden hacer contacto con la divinidad, que pueden hacer contacto con la eternidad a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo, el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, que sea el dador de la vida, el que nos permita
en este tiempo en que vivimos a través de esta materia y de este espíritu, en este ciclo en el que estamos, que sea el dador de la vida, el Espíritu Santo, para que podamos en cuerpo, espíritu y alma estar conscientes de la vida, estar conscientes que somos hijos de Dios, estar conscientes que hemos venido para un propósito de parte de Dios. Cuando vemos el mundo, cuando vemos las sociedades, cuando vemos las religiones, nos damos cuenta que la mayoría de las personas leen la Biblia como una colección de historias. Sin embargo, cuando vemos o observamos todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos y cada uno de los libros demuestran, hablan y enseñan de un solo propósito, el propósito de enfocar al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando vemos al manual de Dios, no como una colección de historias, no como una colección de libros, no como un manual de letras escritas para que el individuo tenga su propia fe, su propia creencia, su propia hipótesis de lo que es esa colección de libros, sino que a través del alma los hijos de Dios ven el manual de Dios, ven los pensamientos de Dios en forma escrita, ven el libro de los libros que es la Biblia, enfocando a un solo personaje que estaría en este planeta Tierra, enfocando al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Aún Jesucristo mismo le dijo a esas sociedades religiosas, al concilio, al máximo líder de todas esas organizaciones de su tiempo, que las escrituras daban y hablaban de él, que todos los libros del Antiguo Testamento, todos y cada uno de los profetas hablaron del dador de la vida, de Jesucristo. Ese es el mensaje que cada hijo de Dios que está consciente de la vida, que está consciente de que tiene alma, debería de hacer en este planeta Tierra. Enfocar lo que los profetas de Dios enfocaron, enseñar lo que los apóstoles, lo que los hombres y mujeres de la historia de la raza humana descubrieron a través del manual de Dios, que es la Biblia, siendo enseñados e inspirados por el Espíritu Santo, enfocaron a un solo personaje. Cuando vemos el plan de Dios, que no comenzó allá con el pueblo de Israel como nación, no comenzó con los gentiles en el Nuevo Testamento. El plan de Dios comenzó en la eternidad, antes que todo fuera creado, antes que el ser humano viniera al planeta Tierra, antes que los pueblos se conocieran como nación, antes que todas las cosas existieran. Todo el plan y propósito de Dios ya estaba diseñado perfectamente en el manual de Dios antes de la fundación del mundo. Cuando los seres humanos descubren el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, saben los seres humanos a qué han venido a este planeta Tierra. No han venido para jactarse de que son los primogénitos, hijos de Dios. No han venido para decir que son la nación escogida por Dios. Han venido para demostrarle a la humanidad de que el universo completo le pertenece al que lo creó, que todas las galaxias, planetas, estrellas, el sol, la luna, esta pequeña partícula, mejor conocida como la Tierra, es del dador de la vida. Cuando los seres humanos descubren el secreto de la vida a través de su alma, cuando los hombres y mujeres de Dios descubren, como dijo Pablo, que ya no hay esclavo ni libre,
que ya no hay judío ni gentil, porque todos y cada uno de los seres vivientes, aún los peces del mar, aún los animales de la tierra, la naturaleza misma le pertenece a un solo y soberano Dios. Cuando los hijos e hijas de Dios reconocen el significado de la vida, cuando los hijos e hijas de Dios reconocen el porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando los hombres y mujeres saben cuál es la misión que Dios les ha encomendado a través de su alma, esa alma que está dentro de cada individuo sabe, conoce y reconoce el propósito de su existencia en este planeta Tierra. No hemos venido por pura casualidad, ni mucho menos hemos venido para comportarnos como se comporta la mayoría de seres vivientes en este planeta Tierra. Hemos venido para dar testimonio de qué es ser un hijo de Dios. Hemos venido para demostrar cómo el Espíritu Santo habla dentro del individuo. Hemos venido para demostrarle a la humanidad que a través de nuestra alma vivimos en la dimensión de Dios, que a través de nuestra alma estamos siendo enseñados por Dios mismo en su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. A eso es que vienen los hijos de Dios a este planeta Tierra, para honrar y glorificar el nombre de Dios, para honrar y glorificar al único y soberano Dios, para hablarle a la humanidad del mensaje del Evangelio eterno, que es el mensaje que le da la honra y la gloria al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. El misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es el misterio escondido en el manual de Dios? ¿Cuál es el misterio escondido pero revelado a los hijos de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Que no hay otro nombre dado a los hombres. Y cuando se dice a los hombres, incluye a las mujeres, incluye a los animales, incluye a la naturaleza misma, porque todo ser viviente se le fue ordenado que honrara y glorificara el nombre del dador de la vida. Poder ver el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis es poder ver a Jesucristo, el dador de la vida. Cuando descubrimos, cuando nos damos cuenta de la vida, cuando entendemos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, no hemos venido por pura casualidad, no hemos venido para llenar un espacio social, hemos venido como únicos hijos de Dios con alma para hablar de la grandeza de Dios, el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando vemos las sociedades bíblicas, cuando vemos las sociedades religiosas, cuando vemos los continentes, cuando vemos seres vivientes que como nación se sienten únicas, cuando vemos personajes religiosos que autoproclaman y autocoronan vicarios, cuando vemos esa división de seres vivientes como religión, como política, como nación, no es otra cosa más que seres vivientes que se apartan del manual de Dios. Cada ser viviente, cada religioso, cada nación
que parte el libro de los libros, que se autoproclama conocedor y se autoproclama vicario, profeta, apóstol, ungido, son seres vivientes que no tienen el más mínimo conocimiento del misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Que sea la gracia del dador de la vida para que cada día se levanten hombres y mujeres hablando con el conocimiento de la palabra de Dios. Que sea el Señor Jesucristo en su Espíritu Santo levantando a hombres y mujeres para que demuestren cuál es el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 39, ved, ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, todo le pertenece al dador de la vida. Él es el único y soberano Dios. Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Cuando seres vivientes, cuando seres humanos se levantan para interpretar sin el más mínimo conocimiento del manual de Dios, ya sabemos cuál es la interpretación que reciben. Cuando vemos seres humanos que se autoproclaman vicarios, representantes de Dios en la tierra, sin el más mínimo conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña, ya sabemos quién nos guía. Cuando vemos naciones que se autoproclaman primogénitas, ya sabemos qué es lo que está aconteciendo. Todo le pertenece al dador de la vida, todo y cada uno de los pequeños o de las pequeñas partículas de este planeta Tierra, de las galaxias del universo. No hay divisiones. El gran Pablo lo enseñó en todas sus cartas. El gran Pablo, conocedor de los misterios de la Biblia, recibiendo toda la revelación oculta para los sabios y entendidos, él demostró que no hay esclavo ni libre, que no hay judío ni gentil, que no hay rico ni pobre, que no hay clases sociales, porque todo le pertenece a uno solo que creó todo. Es decir, las divisiones las hacen los seres vivientes. Las divisiones la hace la política, la hacen las sociedades, la hacen las religiones por intereses bastardos. Todos y cada uno de los personajes que vinieron a este planeta Tierra sabían que el manual de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, enfocaban a un solo personaje, no a una nación, no a una sociedad, no a una política, no a una religión. Enfocaron al único y soberano Dios, a Jesucristo, el dador de la vida. Isaías capítulo 43, verso 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Yo, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías capítulo 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando el ser humano descubre la gracia del dador de la vida, descubre al Espíritu Santo dentro de él. ¿Qué es el Espíritu Santo? Jesucristo mismo, el dador de la vida. Cuando el ser humano ve a su interior, cuando el ser humano va directamente donde está la gracia del amor de Jesucristo, que dentro de él, hablando con el alma que cada individuo tiene, el ser humano descubre el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando vemos a los seres vivientes que se dicen llamar la nación santa y privilegiada, pero que han partido la Biblia, no creen en el Nuevo Testamento, es decir, cuando vemos religiosos que le añaden y le quitan al manual de Dios, no es otra cosa que seres humanos sin el más mínimo conocimiento del misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 24, del 4 en adelante, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las dos con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto,
Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el misterio de los hijos de Dios. Cuando vemos a los hombres y mujeres en este planeta Tierra que han venido en el Antiguo Testamento siendo guiados por el Espíritu Santo para hablar del Mesías prometido, y luego vemos a esos hombres y mujeres en el Nuevo Testamento hablando de ese Mesías prometido, ya con un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Cristo. Eso es lo que hacen los hijos e hijas de Dios, que están conscientes de la vida, que están conscientes del porqué de su existencia en este planeta Tierra. Cada hombre o mujer que hace contacto con su alma, cada ser viviente que está consciente de su alma, automáticamente recibe la visita del Espíritu Santo, recibe a Jesucristo, el dador de la vida, en Espíritu Santo, para demostrarle al individuo el misterio de Jesús, el Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Juan capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ella la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias al dador de la vida, porque siempre van a haber seres vivientes conscientes de la vida, seres humanos con alma que no pertenecen a una nación que se dice llamar la primogénita de Dios, no pertenecen a una religión que se dice llamar la religión verdadera de Dios, no pertenecen a una sociedad que se dice llamar la sociedad aprobada por Dios. Pertenecen los hijos de Dios a las huestes celestiales, pertenecen al paraíso donde mora Dios, pertenecen a la eternidad. Y por eso es que estando en este cuerpo y en este espíritu, hablan y demuestran que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Romanos capítulo 16, del 25 al 26, dice el Espíritu Santo a través de Pablo: y al que puede
Maros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Conocer el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis es estar consciente de la vida, estar consciente de la vida a través de nuestra alma es estar ante la presencia del dador de la vida, de Jesucristo, el único y soberano Dios. Efesios capítulo 1 del 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 3 del 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el orden de la gracia de Dios que me ha sido dado según la administración de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Colosenses capítulo 1 del 12 en adelante. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes en todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Poder ver y conocer el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando los hijos de Dios comienzan a hablar de lo que el Espíritu Santo le da a su alma. Ahí la humanidad entera ve la diferencia entre un ser viviente con cuerpo y espíritu, hablando, que se dice llamar ungido de carpa catedral, que se dice llamar vicario representante de Dios en la tierra, que se dice llamar profeta que tiene a su ángel Mormoni, que se dicen llamar la luz del mundo, a los hijos de Dios que tienen la revelación del misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí se ve la diferencia entre pláticas de hombres a las pláticas de los hijos de Dios. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis,
enfocando el manual de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, que hay un solo nombre dado a los hombres para invocar la salvación, la sanación. Hay un solo Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, un solo Espíritu Santo, el Espíritu que Jesucristo dejó para alimentar el alma del individuo. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, hablando Juan, el discípulo amado. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El misterio de Cristo, revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Poder entender y comprender quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este mundo, a qué hemos venido. Apocalipsis capítulo 22, del 13 al 17, vuelve y repite: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El misterio de Jesús el Cristo, revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Somos la voz del ángel mensajero que en pleno siglo XXI, ya año 2026, estamos demostrando que es tener al Espíritu Santo en el individuo, no en la religión, no en ideologías imaginarias por los religiosos, no en una determinada nación, sino de que como hijo de Dios, con alma, siendo llenos e inspirados, teniendo la revelación del Espíritu Santo, demostramos que es ser un hijo de Dios. Continuamos hablando a la humanidad de que el mensaje del Evangelio eterno proclama el misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, demostrando de que Jesucristo es el único y soberano Dios.
amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra.